Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende. Hola, ¿qué tal? Les saludo y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Recuento Semanal, el programa de Acrópolis Multimedios de análisis e información que usted ya conoce. En esta emisión tenemos varios temas muy importantes y creo muy interesantes que le van a llamar la atención. En primerísimo lugar, el tema de la propuesta que hizo el presidente López Obrador de una nueva reforma electoral. Una propuesta que ya inició un gran debate en este país, que nos augura más polarización, más acusaciones de traición a la patria, como escuchamos con el rechazo a la reforma eléctrica por los legisladores del Congreso de la Unión. Sobre eso estaremos platicando. Y ya que hablamos de esta campaña de traidores a la patria, una campaña que ha sido calificada como una campaña de odio y que divide más a los mexicanos, también tendremos un trabajo muy interesante sobre este punto. Y desde luego, hace unos días el presidente López Obrador presentó ya un plan antiinflacionario para tratar de paliar un poco la circunstancia tan difícil y adversa que viven las mayorías de las familias mexicanas, con una tasa de inflación que supera ya el 7%, la más alta en los últimos 20 años. Tendremos también una entrevista con el notario público, exfuncionario público y embajador Ignacio Morales Lechuga, con quien hablamos justamente de lo que decía de los traidores a la patria y estos conceptos que dividen a la sociedad mexicana. Va a estar muy interesante. Y como cada 8 días tenemos lo mejor del deporte, la cultura, la ciencia y la tecnología, los espectáculos, el cine, vaya, todo lo que a usted le gusta y que aquí hacemos con mucho gusto. Soy Emilio Cárdenas, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Recuento Semanal. Comenzamos. Pues han pasado ya, como usted sabe, varias semanas del crimen de la joven neolonesa Devani Escobar. Y esto pues pone de relieve una serie de deficiencias en la procuración de justicia en ese estado, pero que podemos hacerlo extensivo para todo el país. Hace ya más de 4 años que el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales realizaron un estudio sobre el sistema de justicia en México, cuyas conclusiones fueron demoledoras. Dice el informe, los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis y la confianza ciudadana hacia las instituciones que operan estos sistemas es bajísima. La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones de derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son claramente los factores que alimentan a la desconfianza. Eso dijo ese estudio. Estas aseveraciones las hicieron antes del presunto cambio de paradigma en el funcionamiento del sistema de justicia en México, con la implementación, como usted sabe, del nuevo sistema de justicia penal acusatoria, y antes de que se creara como institución autónoma la Fiscalía General de la República y las de los estados del país. Esto es,
antes del inicio del actual gobierno de la Cuarta Transformación. Ya en funciones, el gobierno de López Obrador, desde la Secretaría de Gobernación, se decía que el eslabón más débil de este país se llama procuración de justicia. Se llama, decían, falta de capacitación de fiscales y de ministerios públicos, y se llama también corrupción. Si logramos transformar el sistema de procuración de justicia del país, habremos transformado a México, aseguraba la entonces titular de la Secretaría de Gobernación y hoy senadora Olga Sánchez Cordero. La pregunta es, ¿algo ha cambiado 3 años después? Baste ver, como le decía, la zigzagueante investigación del presunto crimen de la joven neoleonesa Devani Escobar y las fallas de las fiscalías estatales en otros casos que han sido motivo de escándalos, como aquí mismo en Veracruz, en su relación, la mala relación con las comisiones de búsqueda de los familiares de desaparecidos y desde luego con los pobrísimos resultados de la gestión de la Fiscalía General de la República, también plagada de escándalos. Fiscalía a cargo, usted sabe, de Alejandro Gertz Manero, quien hace también unos días recibió un espaldarazo del presidente, a pesar de que la Fiscalía ha sido usada para venganzas personales y otro tipo de cosas lejanas a su fin primordial. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Pero para tener un panorama más detallado de esto que le estoy contando, vamos a ver, lo invito al siguiente trabajo de nuestras compañeras Mariela Pedraza y Gaby Quinto sobre este tema. La desaparición y posterior muerte de la joven Devani Susana Escobar Basaldua en el estado de Nuevo León se volvió viral y gracias a la presión de la opinión pública es que las autoridades han intentado dar resultados. Tan es así que durante su búsqueda se dio con el paradero de 5 mujeres más que habían sido reportadas como desaparecidas. Sin embargo, lo de Devani es solo uno de los 80,000 reportes de mujeres desaparecidas que existen desde hace 16 años, cuando empezó la llamada Guerra contra el Narcotráfico. El 9 de abril desapareció Devani, pero antes y después habían desaparecido Juana, Giovanna, Jacqueline, Britzi, María Fernanda, Yolanda, Alondra, Jennifer, por mencionar tan solo unos pocos nombres. Lo que sí es un hecho es que este caso volvió a evidenciar lo que ya era evidente y que todos los mexicanos sabemos y sufrimos día a día: el posible encubrimiento, ineptitud, incompetencia, ineficacia, corrupción, impunidad y falta de capacitación de nuestras autoridades. Las contradicciones en este caso están por todos lados, comenzando por el hecho de no haber encontrado el cuerpo de Devani en un lugar que se había revisado, cateado y explorado en varias ocasiones, poniendo en entredicho el Estado de Derecho. Lo que llevó al secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fassi, a reconocer que existió una falla humana masiva, una declaración casi tan desatinada como la del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, quien sobre el lamentable caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa dijo: "No más preguntas, ya me cansé". Por esta insensibilidad y por todo lo demás, nuestras autoridades de los 3 niveles de gobierno han caído en un descrédito del que se ve difícil que salgan, más y cuando por esta falla humana masiva solo se removió de su cargo a 2 fiscales especiales, cuando debieron correr al fiscal general y al secretario de Seguridad Pública de ese estado, o, por ética, ellos renunciar para transparentar lo que resta de la investigación. Como respuesta a este acontecimiento, los diputados federales aprobaron una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, para castigar con 40 años de cárcel el feminicidio en grado de tentativa. De igual manera, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta aprobaron la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, cuyo objetivo es brindar una búsqueda efectiva y certera de personas desaparecidas, así como un trato digno a los cuerpos y restos humanos sin identificar. Pero esto no es suficiente. Se requieren protocolos efectivos de actuación, políticas públicas con perspectiva de género, preparación adecuada de los fiscales y ministerios públicos, aumento de los presupuestos federal y estatal para eficientar la procuración de justicia, autoridades capacitadas que no improvisen y sean sensibles al tema. En México hay una crisis en materia de desaparecidas y feminicidios, pero más grave aún, hay una crisis de procuración de justicia. Pues como muchos analistas se preguntan es ¿por qué el presidente de la República envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que por mayores bondades que pudiera contener,
estaría condenada al rechazo de los legisladores de oposición. El espíritu de esta reforma es el de quitar privilegios, hacer más barata la democracia con un ahorro superior a los 20,000 millones de pesos anuales y conseguir que los ciudadanos sean representados de manera más directa, ha dicho el presidente de México. Para ello, su propuesta contempla 18 modificaciones a la Constitución e incluye 7 artículos transitorios, por lo que para su aprobación, Morena necesitará dialogar y convencer a legisladores de oposición, porque se requiere, usted sabe, mayoría calificada para que esto suceda, como fue en el caso de la propuesta de reforma eléctrica. De ahí que se vea cuesta arriba y muy complicada su aprobación. Su propuesta contempla que el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir de 11 a 7 los consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y la mayor sorpresa, la reducción en el número de curules en las cámaras de diputados y senadores, pero no a través de la eliminación de los diputados plurinominales como se pensó en un principio, sino en la supresión de los diputados de mayoría relativa, para dejar exclusivamente a diputados de representación proporcional. Esto es, ahora, sobre la base de 32 listas, una por entidad y no de las 5 circunscripciones presentes hasta ahora. Se plantea además en la propuesta la desaparición de los OBLES y los tribunales electorales locales para que el nuevo INEC sea el único encargado de la organización de las elecciones a nivel nacional, estatal y municipal. Un paquete completo que ha generado ya una gran polémica. Pero para conocerlo con mayor detalle, lo invito a ver el trabajo de nuestras compañeras Maye Pedraza y Magdalena Ruperto. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su iniciativa de reforma electoral, que junto con la reforma eléctrica y la de Guardia Nacional son el eje rector de lo que él llama la Cuarta Transformación. La propuesta presidencial fue dada a conocer por Horacio Duarte y Pablo Gómez, quienes en su momento fueron representantes ante el Instituto Nacional Electoral. Son varios los aspectos que propone la reforma, pero el que más llamó la atención fue la sustitución del Instituto Nacional Electoral, INE, por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, nombre del nuevo organismo que se crearía. Derivado de ello, habría un mecanismo de designación de los consejeros a través del voto popular, así como para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, los candidatos a estos cargos serían propuestos por los 3 poderes de la Unión y se contempla una reducción 11 a 7 en el número de consejeros. Horacio Duarte, actual titular de la Agenda Nacional de Aduanas e integrante del grupo, explicó que se tocarían 18 artículos constitucionales, de los cuales 7 son transitorios, que buscan hacer más barata la democracia en México. Duarte también mencionó la federalización de las elecciones, con lo que se busca la desaparición de los organismos públicos locales, OPLES, así como de los tribunales locales electorales. Haciendo énfasis en el abaratamiento de la democracia en el país, el funcionario indicó que la reforma plantea la eliminación de las diputaciones plurinominales y senadores de lista, así como la reducción a 300 diputaciones y 96 senadurías. El recorte también se impondría en los congresos locales y hasta en los cabildos. La reforma también contempla implementar el voto electrónico y una modificación en la definición de propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que los funcionarios públicos puedan difundir temas relacionados con los procesos electorales. Uno de los puntos que más escozor ha causado a la oposición es la cancelación del financiamiento del gasto ordinario de los partidos políticos, que ahora solo tendrían financiamiento para campaña, así como eliminar la difusión en radio y televisión a la autoridad electoral, para que solo los partidos puedan hacerlo. Con todo ello, se prevé un ahorro de 24,000 millones de pesos, lo que la Cuarta T supuestamente estaría utilizando para otras inversiones en el ámbito federal y estatal. Los diputados y senadores del PAN, PRI y PRD no tardaron en descalificar la propuesta y advirtieron que no pasará tal y como llegó a la Cámara de Diputados. Y es que hay que recordar que así como pasó con la reforma eléctrica, para su aprobación se requiere de mayoría calificada, lo que Morena no logra ni con sus aliados. Los legisladores de oposición mostraron su rechazo bajo el argumento de que no darán su voto a una reforma que pretende desaparecer al INE, aunque coincidieron que tiene cosas rescatables, por lo que proponen que se lleve a Parlamento abierto,
pudiendo votarse hasta septiembre, cuando inicia el próximo periodo extraordinario. En opinión de algunos analistas políticos, la iniciativa presidencial contiene aspectos muy importantes y rescatables que hacen falta concretar en México, pero advierten que la propuesta no pasará a menos de que se flexibilice la postura del presidente López Obrador y de Morena, para escuchar a la oposición e incorporar en su caso sus planteamientos y analizar las iniciativas que a su vez presentarán. Se requiere una reforma consensuada para que sea legítima y viable, pues de mantenerse posiciones del todo o nada, como sucedió con la reforma eléctrica, será rechazada. Ya veremos si se impone la voluntad democrática y la sensibilidad política en este tema fundamental. Todos hemos visto, y lo constatamos en cada compra que hacemos, que la inflación en México se ha desbordado, y con ello los precios de los productos de la canasta básica se han disparado también, con el consiguiente efecto en la economía familiar. Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan para paliar la crisis de precios, que sin ser estrictamente un control de precios, como alertaba y preocupaba a la iniciativa privada, le quitó, o al menos eso pretende, la válvula a la olla de presión, al establecerse precios de garantía, con el objetivo de lograr precios justos de una canasta básica. Tras intensas negociaciones con los productores, distribuidores y grandes cadenas comerciales para enfrentar la carestía y pidiéndoles que redujeran temporalmente sus márgenes de utilidades, se van a establecer precios de garantía en diversos productos básicos como el maíz, frijol, arroz, leche, entre otros. El jefe del Ejecutivo ratificó que no habrá aumentos en las gasolinas, el diésel y la electricidad. El objetivo central es el de impulsar las actividades productivas para que el país sea autosuficiente en productos básicos. Pues ya veremos la efectividad de este plan y si de verdad los grandes capitalistas de este país son solidarios en estos tiempos complejos, muy difíciles, cuando, con datos a la primera quincena de abril del 2022 de este año, la inflación anual, es decir, el incremento porcentual del índice nacional de precios al consumidor respecto a la misma quincena del año pasado, del 2021, alcanzó 7.72%, una tasa de inflación no vista en México desde hace 20 años. De todo ello nos contará más nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano. Como resultado de la pandemia por el COVID-19 y sus efectos económicos adversos en las economías de todos los países, se ha presentado un fenómeno inflacionario que ha complicado aún más el panorama. Y en México no es la excepción. En nuestro país, en lo que va del 2022, se observa una tasa de inflación que no se veía en 20 años y que ha generado una subida de precios en productos básicos que pega fuertemente a los bolsillos de las familias mexicanas. Para hacer frente a esta situación, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles el paquete contra la inflación y la carestía, un plan nacional para contener los precios de la canasta básica como una forma de controlar la inflación. La primera etapa del plan contempla 6 meses para su ejecución, en donde se consideran 3 aspectos importantes: producción, distribución y comercio exterior. En primera instancia, a través de los programas federales de Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, se buscará aprovechar la productividad en semillas hasta en 2 millones de toneladas. Para ello, destinarán fertilizantes en 9 estados del país. A su vez, el gobierno eliminará la cuota compensatoria para la importación de sulfato de amonio, que se necesita para su producción. En segundo lugar, se implementará una distribución segura para evitar robo de alimentos e insumos, pues la delincuencia también impacta en el aumento de los precios. Para esta transportación a menor costo, se eliminará el aumento en peajes de carreteras a cargo de Capufe, del documento fiscal de la carta aporte y de las tarifas ferroviarias. Finalmente, se espera que el comercio exterior pueda estar respaldado con la reducción del impuesto de los aranceles respecto a la importación de productos básicos. Luego de que se desarrolle este plan, se implementarían nuevas estrategias como el plan de autoconsumo. Diferentes tiendas de autoservicio ya se unieron a esta propuesta impulsada por AMLO, tales como Walmart, Chedraui, Soriana, La Comer, Bimbo, Telmex y Telcel principalmente. De acuerdo al informe hecho por el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el gobierno federal recibió una carta por parte de Carlos Slim, involucrándose en la iniciativa, al comprometerse en no aumentar los precios de los servicios de sus empresas, como es el caso de Telcel, que mantendrá sin aumento sus tarifas.
De igual manera, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Walmart México, Alberto Manuel Sepúlveda, declaró que las cadenas minoristas de la empresa se alinearán al plan, manteniendo el precio de 24 productos de la canasta básica. Los artículos comprendidos en este plan son los siguientes: aceite de canola o maíz, arroz en grano, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo blanco, jabón de tocador, jitomate saladet, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla de maíz y zanahoria. AMLO insistió que este no es un plan forzado de control de precios, sino un acuerdo que garantiza el precio justo de los productos. Han sido muchos los expertos que aseguran que esta iniciativa solo terminaría por ser contraproducente, generando desabasto, mercado negro y una mayor inflación, ya que no se estaría combatiendo directamente el problema, sino simulando una realidad que solo terminaría por estallar en el futuro. Ya se verá en breve el impacto de este anuncio del presidente de México. Días después de que su contrarreforma eléctrica fuera derrotada en el Congreso, López Obrador trajo a cuento una supuesta carta del exmandatario Adolfo López Mateos en la que llamó traidores a la patria a algunos malos mexicanos que intentan entregar nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Eso decía la carta que presentó López Obrador, que en su tiempo, según es de autoría del exmandatario, cuando nacionalizó la industria eléctrica. Y el presidente de México, López Obrador, defendió, por ello, la campaña que realiza Morena para exhibir precisamente como traidores a la patria a los diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica, justificando que así está tipificado en el Código Penal. De hecho, el primer mandatario, durante una de sus conferencias matutinas, leyó el artículo 123 de dicho código, del Código Penal, en el que se especifica que se deben aplicar penas de prisión de entre 5 y 40 años por el delito de traición a la patria, al realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación, con la finalidad de someterlas a personas, grupo o gobierno extranjero, como está tipificado esta cuestión penal. El mandatario López Obrador afirmó que quienes han traicionado a la patria por rechazar la reforma eléctrica y beneficiar a las empresas extranjeras deben ser llamados por su nombre, y pidió López Obrador no tenerle miedo a la polarización. Y pues lógicamente, prestos y más rápido de lo que le estoy contando, los legisladores y dirigentes de su partido iniciaron una campaña de odio que ha merecido el rechazo de muchísima gente. Nuestra compañera Mariela Pedraza nos presenta el siguiente trabajo sobre los traidores a la patria y otros exabruptos que hemos escuchado en estos días que corren. La derrota del oficialismo en la Cámara de Diputados Federal por el rechazo a la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador caló hondo. Y para tratar de salvar la cara y revertir con un evidente sentido propagandístico, ese tropezó desde el primer mandatario hasta el último de los militantes morenistas. Se les hizo fácil endilgar el mote de traidores a la patria a los legisladores que votaron en contra de aquella iniciativa. Así hemos podido ver y escuchar declaraciones, mensajes, anuncios, videos y posts en redes sociales donde Morena se asume lógicamente como representante de la patria y en contraparte todos los partidos de oposición, sus representantes, legisladores y quien disienta de las visiones y propuestas de la 4T se convierte en automático en un traidor, a quien debe prácticamente exterminarse. Ha sido un torneo entre los morenistas para medir quién agrada más al presidente en esta visión de los traidores y los apátridas. Incluso el presidente de Morena, Mario Delgado, llegó a plantear que su partido presentaría una denuncia penal por traición a la patria ante la Fiscalía General de la República en contra de los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, delito previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal. Ante todos esos excesos, legisladores de los partidos PRI, PAN y PRD acudieron a la Organización de Naciones Unidas para denunciar a Morena por la campaña de odio que ha emprendido. Señalan que el movimiento fundado por el presidente López Obrador comenzó a difundir en redes sociales fotos, nombres y partidos de los legisladores que votaron en contra de la reforma constitucional impulsada por AMLO, tildándolos de traidores a la patria.
lo que provocó que los partidos políticos y legisladores presentaran una carta ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU en México, destacando varias cosas, principalmente que las conferencias matutinas del mandatario, conocida como las mañaneras, se han convertido en discursos de odio, lo que genera polarización. Los diputados inconformes han señalado que la población merece estar informada de todo este linchamiento social, por lo que exigieron garantizar la protección y el mantenimiento de la libertad de ideas, creencias y expresión por la democracia y la paz social, al igual que la prudencia del gobierno mexicano. Asimismo, el PAN solicitó a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral para que actuara en consecuencia, por lo que el INE impuso medidas cautelares contra el partido fundado por AMLO y en contra Mario Delgado y Citlali Hernández, su dirigente nacional y secretaria general, respectivamente. Por lo que la frase PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano son traidores a la patria debe ser eliminada, ya que no es justa a los principios del Estado democrático ni representa la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos, convirtiéndose en una campaña de odio que viola los derechos de los legisladores y puede poner en riesgo su integridad. En tanto, el presidente López Obrador pidió a los diputados no rasgarse las vestiduras y asumir su responsabilidad, calificándolos de traidores, hipócritas, quedabién y apoyadores de empresas extranjeras. Es evidente que esta censurable campaña de odio se orienta a influir en el electorado y que forma parte de una estrategia rumbo 5 de junio donde se elegirán las gobernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, y desde luego rumbo a las elecciones federales y presidenciales del 2024. Cosas de las frases en política del peligro para México que cargaba en López Obrador, candidato al de traidores a la patria, que ahora les endilga el López Obrador presidente a sus opositores. Pues desde los años 60, en plena histeria anticomunista mundial, y en nuestro país desde luego, no se manejaba la idea de que mexicanos trabajaran para, cito entre comillas, oscuros intereses enemigos de nuestra soberanía, como se ha dicho y como se decía en aquellos años. Como se ha señalado y como sabemos, lo que se comenta tras el rechazo de la oposición a la reforma eléctrica que quería el presidente López Obrador. Para algunos observadores y analistas, este regreso a un lenguaje que descalifica no es nuevo, pero por la intensidad del tono y por provenir del más alto nivel del gobierno mexicano, puede presagiar extremismos mayores que es preciso conjurar. Porque tener una visión diferente de lo que debe ser México no puede ser una traición, porque simple y llanamente nadie es el poseedor de la verdad absoluta ni puede pretender encarnar a la patria misma. Cada uno de nosotros se imagina un país diferente y piensa distintas vías para enfrentar nuestros problemas, y en ello radica nuestra fortaleza como nación, justamente en la diversidad y en el pluralismo que nos caracterizan. Por eso no se puede uniformar el pensamiento, porque la experiencia de cada quien, su conocimiento y circunstancias son distintos, pero sus opiniones, las de cualquiera, son igualmente válidas y no pueden derogarse. Aquí no hay traidores a la patria, hay diversidad de posturas, nada más. Y ese, aunque no guste, es el fundamento de la democracia. Vamos a un corte comercial y regresamos muy rápido a Recuento Semanal. Te invito a que conozcas historias de personas que ya gozan de las mieles del éxito para que su experiencia y enseñanza te ayuden fácilmente a llegar ahí. Descubre cómo reconfigurar tu mente y tu cerebro para dotarlos de patrones de excelencia y sean tus grandes aliados. Soy Roberto Garrido, Mental Coach, Máster Internacional certificado en Programación Neurolingüística, y te invito a que nos veas domingo a domingo a las 11 horas México por Acrópolis Multimedios. Desarrollo Humano, un programa diseñado por Acrópolis Multimedios y un servidor para ayudarte a sacar la mejor versión de ti mismo.
la fortuna está del lado de quien aprende y se atreve a trascender. Los esperamos en Noche de Música en Jalapa. En esta ocasión, con un emotivo programa dedicado especialmente a las madres. Acompáñenos. A nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa y presidente ejecutivo de Acrópolis Multimedios, te doy la más cordial bienvenida. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Dale play al sonido que trasciende. Una radio de entretenimiento y mucha buena vibra. Una radio cultural que fomente el arte. Una radio que te motiva a tomar un nuevo rumbo en tu vida. Creatividad, tendencia, moda, una radio con estilo. Una radio para cuestionarte. Una radio más allá del sonido. Una radio para crecer y expandir tus ideas. Nosotras hoy. Una radio entretenida donde vivirás otra experiencia de juego. Una radio con imagen fresca y propositiva, que capacita y entretiene. Una radio donde se vale sentir. Una radio comprometida con la educación y el deporte. Una radio con equidad, incluyente y empática. Conciencia ambiental, bienestar para el futuro. Una radio de película, sin spoiler, para ti. Una radio para estar informado y estar al día en los temas de interés para el debate público. La Universidad de Jalapa, primera institución particular de nivel superior en la ciudad capital, se congratula en seguir innovando por y para Jalapa, Veracruz, México y el mundo entero. No solo por sus planes de estudio optimizados a los requerimientos profesionales de la actualidad, sino también por sus modalidades vanguardistas, como por ejemplo nuestro modelo híbrido de educación. Ahora también innovamos al presentar la primera estación radiofónica online de podcasting en Jalapa, un medio que ha llegado para combinar lo mejor del podcast con la radio por internet en vivo para todos ustedes. Radio Universidad de Jalapa, el sonido que trasciende. Gracias por continuar con nosotros. Lo invito ahora a que veamos juntos nuestra sección Breves de la Universidad de Jalapa, en la que le informaremos de las actividades más relevantes que ha llevado a cabo en los días que corren nuestra casa de estudios, como el primer foro de marketing digital organizado por la Escuela de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, y la presentación de la segunda edición del libro del doctor Leopoldo Lara González hacia un nuevo sistema jurídico político en México, un modelo para armar. Presentación que reunió a connotados académicos a hablar de este excepcional trabajo del doctor Lara González. Vamos a ver el trabajo de nuestro compañero Andrés Leal. Tras las vacaciones de Semana Santa, la Universidad de Jalapa reanudó sus actividades llevando a cabo diversos eventos académicos y culturales en pro de su comunidad. Hoy en Breves de la UX te contamos cuáles fueron algunos de ellos y qué temas se abordaron.
El primero en la lista fue el coloquio distintivo para la igualdad de género, en el que la maestra Sandra Soto, titular de la Unidad de Género, ofreció la ponencia La perspectiva de género en la universidad, abordando como tema la perspectiva de género de la universidad, así como tópicos de interés sobre la materia por parte del alumnado presente. Por otro lado, se llevó a cabo el primer foro de marketing digital, organizado por la Escuela de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, dirigido a alumnos de Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Comunicación y Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Y concluimos la semana con la presentación del libro Hacia un nuevo sistema jurídico político en México, un modelo para armar, del doctor Leopoldo Lara González, realizado en la sala de exposiciones de nuestra casa de estudios. Nuestro compañero Óscar Alvarado nos platicará en nuestra sección deportiva de la esperada pelea de Saúl Canelo Álvarez, con la que unificará todos los títulos semipesados de la Asociación Mundial de Boxeo. El Canelo, a sus 31 años y con una carrera como profesional que arrancó hace 15 años, está convertido en el mejor boxeador del mundo, pues tiene en su poder 4 títulos de campeonato mundial, lo que refrenda su posición y calidad en el pugilismo profesional. Vamos a ver el trabajo que sobre el Canelo Álvarez tenemos para usted. El día de mañana, Saúl El Canelo Álvarez se enfrentará al ruso de 31 años, Dimitri Bivol, por el cinturón de peso semipesado de la AMB. La pelea será en el T-Mobile en la ciudad de Las Vegas. Para este enfrentamiento, el boxeador mexicano tuvo que subir de peso para llegar a las 175 libras y enfrentarse en la división de su contrincante. Ante esto, el peleador oriundo de Guadalajara ha declarado que tiene una gran confianza para esta pelea, donde podrá unificar todos los títulos semipesados de la AMB, puntualizando además de que nadie podrá vencerlo, pues se siente en su mejor momento. Y a pesar de tener una pequeña desventaja ante el peleador ruso, el mexicano aseguró que dará todo lo mejor para ver a Dimitri caer en la lona. Mientras que Bivol ha indicado que tiene la gran responsabilidad de parar al Canelo, ya que es su división y se siente con una gran confianza de poder derrotarlo, lo cual será todo un reto. En esta pelea, Bivol parece invencible, con 19 victorias, de ellas 11 por la vía del knockout, y nadie lo ha podido vencer. En tanto, el Canelo Álvarez llega con un récord de 57 victorias, 2 empates y 1 derrota, sumando a los 9 años sin perder en Las Vegas, desde aquel knockout que le hizo Mayweather, ganándole la única pelea que ha perdido en toda su carrera. En nuestra sección de ciencia y tecnología veremos uno de los efectos más peligrosos del cambio climático que vivimos y que hará que se propaguen nuevas enfermedades que provienen de animales hacia los seres humanos. Para saber más de la zoonosis, como se llama este preocupante tema, le invito a ver el siguiente trabajo que preparó nuestro compañero Christopher Olmos. Las emisiones de gases de efecto invernadero cubren la Tierra y retienen el calor del Sol, lo que conlleva al calentamiento global y al cambio climático. Una de las tantas consecuencias de ello es que se generará una ola de nuevas enfermedades que serán contagiadas de animales a humanos. Especialistas calculan que alrededor de 3.000 especies de mamíferos comiencen a generar enfermedades desde ahora y hasta el 2070. Ya existen antecedentes de algo parecido. En el pasado, ha habido casos de enfermedades que después de transmitirse de una especie a otra se hacen virales. Algunos ejemplos muy conocidos son la gripe, el VIH, el ébola y el coronavirus. El evento que debe darse para que esta situación comience su curso es algo que tiene amplia probabilidad de suceder. Según los científicos, al aumentar la temperatura de la Tierra 2 grados centígrados más, dichas enfermedades podrán comenzar a propagarse. Las cifras estimadas son bastante altas, y es que muy probablemente exista una propagación entre más de 4.000 especies, hablando solamente entre mamíferos, ya que en las estadísticas no se incluyen a los animales marinos ni las aves. Es importante resaltar que no todas las enfermedades serán a nivel pandémico, pero sí se espera una gran cantidad de contagios. Además, el hecho de que sea de una especie a otra hace un poco más tardías sus investigaciones. Varios científicos dedicados al caso están conscientes de todo lo que puede provocar este fenómeno,
Por lo tanto, preparan a la sociedad afirmando que es imposible evitar el cambio climático y que sería mejor que comencemos a aprender para cuando sea el momento. La única medida que se puede tomar es intentar disminuir los gases del efecto invernadero y de manera escalonada acabar con los combustibles fósiles. Aún así, esta medida no nos asegura que nos libraremos de los virus en el camino. Pues estamos próximos ya a celebrar el Día de las Madres, una efeméride icónica en nuestro país que reúne a las familias y que se celebra, que todos celebramos por todo lo alto. Y en ese propósito de homenaje en nuestro país se han erigido un importante número de estatuas en honor a las madres mexicanas. Nuestra compañera Carly Hernández nos va a platicar en nuestra sección cultural de los monumentos que hay en México en honor a las madres. Una de las celebraciones más importantes en México es el Día de la Madre, que se festeja desde 1922, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, convirtiéndonos en el primer país de Latinoamérica en conmemorarlo cada 10 de mayo. Se dice que fue gracias a la iniciativa del fundador del periódico Excelsior, Rafael Alducín, quien el 13 de abril de 1922 propuso esta iniciativa, replicando la celebración que ya se tenía en Estados Unidos, lo que fue apoyado por el entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos. Y en México, además de festejarlo con festivales en las escuelas o dándoles el día libre a las mamás en sus trabajos, algunas ciudades de nuestro país optaron por rendirles un homenaje materializándolas en piedra, bronce, acero y otros materiales por medio de bellas esculturas. Y aquí en Acrópolis Multimedios te vamos a contar de ellos. El primer monumento a la madre se instaló e inauguró en Chihuahua, capital, en 1943. Es una obra del escultor Ignacio Zunzolo y el arquitecto Aragón Echegaray, quienes representaron a una madre indígena que acoge a su pequeño entre sus brazos. 5 años después, San Luis Potosí hizo lo propio, específicamente en el jardín del barrio de Tequisquiapan, de la mano de Luis Biaggi, artista de origen italiano que realizó su obra en estilo Art Deco, en mármol blanco y cantera. A diferencia de otras esculturas, esta muestra a una madre con 2 hijos de diferentes edades. Y la Ciudad de México no se quiso quedar atrás y el 10 de mayo de 1949 inauguró una escultura de Luis Ortiz Monasterio en el Jardín de Arte en la Avenida de los Insurgentes en CDMX. Jalapa es una de las 6 ciudades de la República Mexicana donde hay una escultura dedicada a la madre. Hablamos de un monumento fuente, elaborado por el arquitecto Sergio H. Bernier y el escultor José Ruiz Hernández, ubicado en la avenida Ávila Camacho, que además destaca por sus formas y conceptos modernos. Lo curioso en este caso es que se representa una madre con un vestido transparente, levantando a su bebé en lo alto, por lo que el día de su inauguración el evento terminó en escándalo por las protestas de un grupo de señoras que exigía que se quitara al considerarlas bastante indecente, que denigraba la imagen de la madre mexicana. En 1965, Ensenada, Baja California, eligió la glorieta a la madre. La escultura de una madre amamantando a su bebé fue elaborada por Julián Martínez Soros. Finalmente, desde 1970, en Toluca, Estado de México, está la obra de una sonriente madre de piedra arrullando a su pequeño hijo, además que exhibe una placa con un poema del maestro Horacio Zúñiga. Babylon es una próxima película dramática de época estadounidense escrita y dirigida por Damien Chazelle, el director de La La Land, la premiada cinta que todos vimos seguramente. Esta nueva cinta, Babylon, protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie, en la que Tobey Maguire se desempeña como productor ejecutivo y aparece en un papel secundario como Charlie Chaplin, será desde luego una cinta que muchos querrán ver. Porque Babylon es un tributo a la etapa dorada de Hollywood, reviviendo aquellos años 20, en donde la industria del cine comenzó a presenciar evoluciones significativas como la llegada del sonido a las diferentes producciones. Nuestro compañero José Manuel Hernández y Solano nos recomienda esta película, nos platica algo de ella y también nos va a comentar sobre la ceremonia de entrega de los premios Platino que se realizó el pasado fin de semana para homenajear a lo mejor del cine iberoamericano. Vamos a ver Detrás de Escena. Hace unos días, durante la ceremonia del CinemaCon 2022, salió a la luz el próximo estreno de una película dramática con un reparto de ensueños, que ya se ha convertido en una de las más esperadas para finales de año. Se trata de Babylon y a continuación te contamos los primeros detalles.
Damien Chazelle, director de Whiplash y La La Land, es el encargado de crear Babylon, historia que nos presentará las estrellas más icónicas del mundo del séptimo arte de los años 20, en medio de una transición del cine mudo al sonoro. Tobey Maguire, quien ha estado en la mira del público por su última participación en Spider-Man No Way Home, volverá a estar bajo los reflectores, pues interpreta al máximo actor y humorista del cine mudo, Charles Chaplin, además de que trabajó como productor ejecutivo. Además, cuenta con la participación de Margot Robbie en el papel de la primera Edgar Carabow. Brad Pitt se une al elenco personificando a John Gilbert, uno de los actores más populares de la época, mientras que Max Minghella interpreta a Irving Thalberg, uno de los productores estadounidenses más aclamados. Otros actores que participan en la cinta son Meryl Streep, Eric Roberts, Olivia Wilde, Phoebe Tonkin, entre otros. En esta cinta, sorpresivamente y orgullosamente tiene participación un actor mexicano, y es de manera principal. Se trata del joven promesa Diego Calva, e interpreta a Manny Torres, un ambicioso personaje nacido en Estados Unidos de padres inmigrantes mexicanos, quien se adentrará a la industria del entretenimiento de Hollywood. Esta cinta está programada para estrenarse el 25 de diciembre del año en curso, y sin conocer aún el tráiler, la película ya despertó el interés de muchos cinéfilos, esperando cumplir con las altas expectativas que promete. En otro tema, la noche del 1 de mayo se llevó a cabo la 9ª edición de los Premios Platino a lo mejor de las producciones iberoamericanas. De manera consecutiva, por segunda ocasión, la emoción se vivió desde Madrid, España, donde 3 producciones se robaron toda la atención. La cinta El Buen Patrón, dirigida por Fernando León de Aranoa, se alzó con 4 galardones principales: Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Película del Año y Mejor Interpretación Masculina, donde Javier Bardem protagonizó a Julio Blanco, un empresario que se ve en apuros cuando una comisión realiza una inspección al interior de su negocio, y todas las cosas juegan en su contra. La película de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, se llevó 3 reconocimientos, incluida Mejor Dirección de Arte para Anson Gómez, Mejor Música Original para Alberto Iglesias y Mejor Interpretación Femenina de Reparto por el trabajo de Aitana Sánchez Gijón, historia que relata la conexión entre 2 mujeres que quedaron embarazadas accidentalmente y que por azares del destino se ven envueltas en una situación complicada con sus bebés. Otra producción que triunfó fue la del Reino de Claudia y Marcelo Piñeiro, quienes se llevaron a casa el premio a la mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana, el de mejor creador de miniserie cinematográfica y el de mejor interpretación masculina en miniserie, por la participación de Joaquín Furriel. Asimismo, hay que reconocer la cinta mexicana Los Lobos de Samuel Kishi, que obtuvo el Premio de Educación y Valores, una poderosa producción que refleja una realidad de una madre migrante en Estados Unidos, al lado de sus 2 hijos con una imaginación desbordante. Pues lo invito a continuación a ver la plática que sostuvimos con el licenciado Ignacio Morales Lechuga, notario público, ex procurador general de la República y ex embajador de México en Francia. Un notable abogado, sin duda, Ignacio Morales Lechuga, con quien platicamos de temas que están de boga, como los presuntos traidores a la patria. Hablamos también de la polarización que se ha instalado en el país y de su llamado, el de Morales Lechuga, a la unidad de los mexicanos. Una muy interesante charla que tuvimos con él y lo invito a que la veamos juntos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que sigan con nosotros en este su programa Recuento Semanal. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, una personalidad, una voz muy autorizada, un político, diplomático, funcionario público notable que sirvió a los veracruzanos, sirvió a la República y a quien agradezco que esté aquí con nosotros y nos dé su tiempo para platicar de temas bien interesantes. El licenciado Ignacio Morales Lechuga, conocido por todos y a quien agradezco la posibilidad de platicar con él. Licenciado, un placer. Gracias, Emilio, muy buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí y recién concluyó una conferencia magistral que dio Ignacio Morales Lechuga sobre uno de los temas que creo que son fundamentales, vitales en el debate público. Es toda esta, polarización que vivimos en el país, manifestada recientemente en el tema de la reforma eléctrica, las posturas que se han visto posterior a ello. ¿Qué tan dividido está el país, Ignacio? De verdad asombra, ¿no? Entre traidores a la patria o no traidores. ¿Quién encarna la patria? ¿Hacia dónde va esto? Yo creo que la patria somos todos y en consecuencia tampoco nadie tiene derecho de llamar traidor a los demás. La traición a la patria es una
figura del derecho penal que tiene fuertes, elevadas penas para aquellos mexicanos que a través de la participación de potencias extranjeras busquen invadir a México, desplazar a las autoridades legítimas que hemos elegido los mexicanos o causar graves daños a nuestro país o a nuestra sociedad. Pero hay que recordar que los diputados y las democracias permiten la libertad y la tolerancia además para tener opiniones diferentes, diversas, y eso de ninguna manera podría considerarse traición a la patria. Yo creo que quienes encabecen estas campañas de polarización, de verbalización de la violencia, están sembrando odios y rencores que pueden llegar a convertirse en acciones violentas de las que vamos todos no solamente a arrepentirnos, sino a sufrir como mexicanos, porque este clima previo de polarización, de intercambios a veces de insultos, solamente conduce a la destrucción de las instituciones y a la destrucción del país. No puede uno más que manifestarse en total y absoluto desacuerdo de ello. Y además que no se utilice el Código Penal para amenazar a nadie, porque se gobierna con la Constitución, no con el Código Penal. El Código Penal está reservado para los delincuentes, no para los disidentes. El Código Penal debe castigar y evitar la impunidad, prevenir conductas antisociales, no las conductas libertarias, democráticas que nuestra Constitución permite. Sí, yo creo que al final, si me permite, licenciado, pues aquí lo que está en juego son proyectos de nación quizá que están en disputa, ¿no? Una visión del nacionalismo revolucionario, a lo mejor si pudiéramos buscarle una etiqueta, la visión del neoliberalismo, del otro lado si también nos atenemos a etiquetas que están en boga, pero ¿y la sociedad realmente se ve identificada en estos proyectos? Porque se dice ya la sociedad despertó, la sociedad está activa, y pues yo no la veo, la verdad, licenciado. Sí, yo creo que las etiquetas dividen hasta en el fútbol y las ideologías también polarizan. Yo creo que lo que tenemos que pensar es que todos somos mexicanos, queremos el bien de nuestro país y buscar acciones que rescaten al país, rescaten la economía, rescaten a los más pobres, ayuden a los que más necesitan y fortalezcan la formación de generaciones de niños y de estudiosos para el más adelante. Yo creo que eso es lo más importante. Algún día tuve una entrevista con el primer ministro de Belice y platicábamos estos. Él era un pastor de una iglesia que además empezaba inclusive, era el primer ministro del régimen democrático después de la independencia de Belice. Y él me decía, cuando entramos a su sala de juntas, que era muy larga, me dice, esta sala de juntas, como somos un país pobre, nos las dejaron los productores de la película Perros de Guerra. Y le dije, sí, ya me acuerdo, es la que usaba el dictador. Y rápidamente me dice, sí, pero ahora sirve a la democracia. Porque aquí todos practicamos la democracia. Muy buena anécdota, pero sí, pues yo decía esto que al final, bueno, es una disputa, pero realmente las élites de los partidos políticos que bueno, pues hoy tienen posiciones bien curiosas, ¿no? Están representando el sentir de la gente, hacia dónde va esto, de verdad, porque no es fácil definirlo. Hay algo que nos está pasando. En ese tira-tira, en ese enfrentamiento, en esa polarización, nos estamos olvidando de los problemas más importantes del país y del Estado. Y creo que debemos cambiar la agenda. La agenda nacional y local no debe ser la confrontación, debe ser la pobreza, debe ser la violencia, la gran violencia, debe ser todo lo malo que está ocurriendo, debe ser la contaminación. Es decir, los verdaderos problemas de México los están ocultando los pleitos entre políticos y eso nos daña a todos. Sí, sin duda, yo creo que aquí sí cabe un llamado como el que se ha hecho y el que ha hecho el licenciado como una voz tan autorizada siempre a apelar a esta visión de encontrar lo que nos una más de lo que nos divide y bueno, descartar estas etiquetas y estas cuestiones que a nadie ayudan. Pero bueno, el país ya se enfila rumbo a momentos importantes hacia el 2024, lo que será la sucesión.
Sí, ¿Qué observamos? Lo que preocupa es que de aquí al 2024 no tengamos acuerdos nacionales respetuosos, tolerantes, de reconocimiento y de respeto entre todos, porque podemos tener, si seguimos así, con este clima, unas elecciones más violentas que las del 21 y que las del 18, que fueron de suyo muy violentas, porque fueron asesinados funcionarios estatales, municipales, candidatos. O sea, está grave la situación, debemos tomarla en serio, y pareciese que quienes están promoviendo la violencia no les pasa por la cabeza este gran riesgo en que están sumiendo al país. No se dimensiona, quizá la oposición festinó mucho haber hecho tropezar al presidente en su reforma eléctrica. Quizá el presidente sabe que no va a pasar más una reforma constitucional en la actual composición de la Cámara, pero la oposición también tiene que presentar un proyecto concreto, no solazarse solamente en esto, ¿no? Algo que sea competitivo, realmente atractivo para la gente. Por supuesto, y tienen todo el tiempo del mundo de aquí al 2024 para elaborar un proyecto nacional que se vuelva más eficiente, más atractivo, más social, más generoso y de mayor responsabilidad frente a la población que lo que hoy tenemos. Siempre debemos aspirar a avanzar. Ellos tienen ahorita todo para hacerlo. Ahora, ojalá aprovechen el momento. Ojalá, porque de eso se trata, ¿no? Que se pongan frente a frente proyectos políticos, proyectos de nación y no descalificaciones. Y bueno, pues yo celebro de verdad estas visiones, las comparto sin duda. Gracias, Lechuga, lo decíamos hace rato. Y bueno, pues agradezco el tiempo que nos ha dado y no sé si quisiera agregar algo más. Dar mi agradecimiento por esta entrevista que me permite comunicarme con especialmente un público muy selecto de esta estación universitaria. Y decir que continúe este esfuerzo por seguir preparando nuevas generaciones en todos los campos del saber y del saber para trascender, como dice, se me quedó la frase, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Gracias, licenciado Ignacio Morales Lechuga, por este tiempo que nos dedicó para conversar esos temas tan importantes y de tanta trascendencia en el debate público nacional. Gracias y continuamos. Pues hemos llegado así al final de una emisión más de Recuento Semanal. El próximo viernes, como ustedes saben, punto de las 12 del día, lo esperamos aquí para seguir juntos el análisis y la revisión de los asuntos que son de interés público y que nos atañen a todos y que nos debe importar conocer. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube y comparta con nosotros sus opiniones y comentarios. Visite también nuestro sitio web www.acropolismultimedios.mx, donde usted sabe que encontrará toda la información que aquí vio, que aquí le presentamos, y lo más actual, lo de última hora, lo relevante del mundo noticioso. Y desde luego no deje de seguir cada martes y jueves a las 2 de la tarde las noticias en Acrópolis, un informativo que tengo el placer de hacer con mis compañeras Yami Medina y Mariela Pedraza, así como con mis amigos Ezequiel Ortiz y David Silva, que usted, como ya sabe, puede sintonizar a través de las redes sociales de Acrópolis Multimedios los martes y los jueves a las 2 de la tarde. Y recuerde que semana a semana en Acrópolis Multimedios, en el informativo Las Noticias en Acrópolis y en su programa Recuento Semanal, encontrará siempre la mejor información y el análisis para saber y trascender. Soy Emilio Cárdenas, gracias por su atención y hasta la próxima.
Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas.